Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Una columna para ver con los oídos y para aprender a mirar. Este señor nos lleva de la mano y nos ayuda. Hola, Guillermo Fantoni, ¿cómo va? Buen día, buen sábado. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Buen sábado para todos y todas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo que me gusta mucho y que tiene que ver con una muestra que vos curaste precisamente, ¿no? Sí, en este momento estoy curando la exposición La Invención Oculta de Rodolfo Elizalde, dedicado a los proyectos que él realizó entre 1966 y 1968. Ajá. ¿Es un material que nunca se había difundido? Sí, justamente de ahí el título. Se trata de un material muy extenso, muy variado y absolutamente desconocido. Cuando desde Subsuelo me proponen hacer una muestra de Rodolfo Elizalde como artista de la galería, yo les planteo que hay una imagen que está instalada, que es el realismo intimista, que él desarrolló desde la década del 70 y que constituye de algún modo la imagen más conocida e identificable, paisajes rurales, urbanos fundamentalmente, naturalezas muertas, figuras, pero existió todo un desarrollo de Elizalde dentro del movimiento de vanguardia, del grupo de vanguardia de Rosario en los años 60, que estaba, digamos, soslayado, que era necesario reponerlo para tener una imagen mucho más completa del artista, de manera que mi propuesta fue trabajar en esta exposición ese segmento que me parecía sumamente digamos, suscitador, interesante, atractivo, y no me equivoqué porque justamente ha impactado a propios y ajenos, es decir, a la propia familia y también al público y yo mismo, ¿no? Porque si bien conozco el desarrollo del movimiento de vanguardia, otra cosa son los desarrollos individuales, porque justamente una exposición como esta, donde hay un artista que ha formado parte de un colectivo y de una serie de actividades de carácter grupal, es importante no perder de vista esa inscripción en un movimiento de vanguardia, pero al mismo tiempo revalorizar aquello que ha desarrollado en relación al movimiento, pero con independencia como producción personal. Entonces, uno juega ahí en un equilibrio y traté de mostrar un segmento amplio, abarcando bocetos, obras conclusas, que, digamos, se extienden sobre diversos segmentos dentro de ese recorrido. Hay obras de una abstracción muy sui generis, muy fantasiosa, muy poco calificable, en el sentido de que no se inscribe en tal o cual movimiento. Luego hay una abstracción de borde neto bastante austera, hay construcciones minimalistas en el espacio, sí que se despliegan tridimensionalmente, hay obras conceptuales, en fin, es un recorrido variado que muestra justamente el carácter polifacético que adquirió la producción en ese periodo y justamente esa especie de actividad poliédrica que multiplica las luces por todos lados a través de una figura emblemática del arte de la ciudad, cuya obra del periodo de vanguardia estaba prácticamente oculta porque él mismo la había soslayado. ¿Por qué? Bueno, porque cuando los artistas participan de fenómenos tan intensos y que al mismo tiempo han sido tan riesgosos y tan conflictivos, las soluciones y las respuestas son muy diversas. Y la respuesta de Elizalde fue, después del punto final de la crisis de ese movimiento en 1968, un periodo de abstinencia, y cuando retoma con un realismo intimista que recuperaba
digamos, zonas de lo moderno que estaban soslayadas, que estaban, digamos, ocultas, que estaban, digamos, segregadas del cuerpo de lo moderno, y entonces él retoma esos realismos intimistas y lo desarrolla, digamos, mirando hacia adelante, y pasa por encima de todos los desarrollos previos y por encima también de la propia vanguardia, es decir, busca una alternativa personal y, digamos, construye algo absolutamente diferente, soslayando, digamos, apartando aquello que también era como una salida que otorgaba prestigio automático. Es decir, desechó eso que estaba imbuido, digamos, de un prestigio para construir algo nuevo. Y bueno, fue su opción y atendible. Bien. Yo como historiador, no me hago cargo de lo que las personas deciden, sino me hago cargo de lo que la historia necesita. Bien, yo te quiero preguntar algunas cosas. Vos, por ejemplo, hablaste sobre un artista con un desarrollo individual por encima de su participación dentro de un colectivo. Sí. ¿Quiénes eran los otros integrantes del arte rosarino que estaban a la par de Elizalde participando de sus proyectos colectivos en un momento tan álgido como es este segmento de la década del 60? En realidad es un movimiento que se desarrolla entre fines de 1965 y fin de 1968 y cuyos integrantes están agrupados en general por talleres compartidos o una actividad compartida de 2, de a 4, de a 3 o más, y que tienen dos procedencias. Algunos, digamos, se habían formado en el taller de Juan Grela, como Elizalde, y otros en la unidad universitaria, en la Escuela de Bellas Artes. Esos son los dos linajes de la vanguardia que, de algún modo, respondían a ciertos... ¿Dialogaban entre sí? Sí, claro. Claro, en un momento eran dos mundos escindidos, porque los maestros habían sido los miembros del Grupo Litoral que habían terminado, digamos, muy separados, y en un momento estos jóvenes que venían de esas descendencias, digamos, se unen en un movimiento común, y la figura que apadrina de algún modo ese movimiento es Juan Grela, es decir, apadrina a sus propios discípulos y a los discípulos de sus adversarios, que es un gesto muy interesante de Grela, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos serían los linajes de la vanguardia. Hay alguien aquí, un oyente, que le pregunta, ¿Pedro Giacaglia formaba parte de ese grupo? No, por favor, Pedro Giacaglia era un miembro del Grupo Litoral, la generación de los padres de ellos. Este es un grupo de gente nacida alrededor del 40, es decir, en general son jóvenes que se habían formado con los maestros del Grupo Litoral. Claro. Vale la pena, tengo que decir que en esta muestra hay unas fotos también que dan cuenta del momento que se estaba viviendo y de cómo eran ellos, ¿no? Bueno, las fotos, que son del archivo de Graciela Carnevale, son de una acción que realiza Elizalde con Emilio Guilioni en 1968 en el marco del ciclo de arte experimental, y que son las obras de acción, en realidad son obras de acción y de carácter conceptual, que es en realidad, ¿en qué consiste esa obra? Bueno, en generar hechos reales que se inscriben en la realidad. Es decir, ellos generan una discusión callejera en torno al arte, la discusión sobre el arte de vanguardia y el arte tradicional, en la calle Córdoba, en el horario de salida del trabajo, y con la idea de generar una participación activa de los espectadores, es decir, hacerlos partícipes y constructores también de las obras. Eso ocurre porque la dinámica del grupo ya en un momento se torna muy intensa y los artistas empiezan a dialogar entre sí, ya se pierden los referentes internacionales, y ahí es donde se generan las obras que luego fueron reconocidas como conceptuales, que en realidad se fueron desarrollando en diversas partes del mundo en función de esas dinámicas que excedían justamente las referencias internacionalmente importantes, y que hoy constituyen una serie de ejemplos de un arte que revaloriza más las ideas que los objetos,
que pone en discusión el mercado artístico y las instituciones del arte, y que trataba de vincularse con la política. Bien, entonces, vos sabés que hay gente que nos está preguntando cosas del otro lado, oyentes, porque estamos charlando en vivo hoy, y hay alguien que pregunta qué desempeño tuvo la Vigil en ese momento. Bueno, la Vigil en ese momento lo que hizo fue poner la plata para Tucumán Arde. Uh-huh. Es decir, Tucumán Arde, que es la última obra, que es un proyecto colectivo, digamos, que se desarrolla en distintos tiempos y espacios, utilizando canales no habituales y riesgo político, y que desemboca en una muestra de denuncia que, digamos, planteaba la situación de la provincia de Tucumán, y particularmente el cierre de los ingenios azucareros por la política neoliberal que llevaba adelante Krieger Bacena, que era el ministro de Onganía. Y la Vigil puso el dinero. Uh-huh. Fue uno de las fuentes de financiamiento de esa obra. Bien. Que fue una obra que de algún modo selló el ciclo de la vanguardia, porque la obra finalmente es censurada cuando pasa a Buenos Aires, y entonces es imposible seguir trabajando dentro de esa dinámica, y eso genera, digamos, un periodo de inactividad y de como diríamos, de suspensión estética, hasta que algunos vuelven a retomar y otros nunca más retomaron. Claro. Bueno, volvemos un poco a la invención oculta, esta muestra que se puede ver en Subsuelo. A mí me llamó la atención el uso de los materiales. ¿Qué técnicas hay allí exhibidas en esa muestra? Son técnicas varias, en general esmaltes sobre papel, esmaltes diluidos sobre papel, también ceras, témperas, grandes esmaltes, grandes óleos, y luego, digamos, todas estas técnicas varias, incluso lápiz, cartones plegados para hacer pequeñas maquetas, en fin, es todo lo que se puede utilizar. Hay algunas para que están hechas con bocetar. ceritas. Claro, muchas ceras. Lo que pasa es que Elizalde en 1967 hace con Emilio Guilioni una muestra de ceras y témperas, que es una abstracción muy sui generis. Yo te decía que él durante 1966 está en París por unos meses, y allí, digamos, asiste a la gran eclosión del arte óptico y cinético, cuyos autores en gran medida eran sudamericanos. Había venezolanos y argentinos, entre ellos Julio Leparc. Y en las entrevistas que yo le hice a Elizalde en 1987, que fue en el periodo que yo era becario del CONICET y tomaba este tema como objeto de estudio, él me hablaba de Julio Leparc, de Alexander Calder, de Jacques Tinguely, es decir, figuras de muy diversas generaciones y procedencias estéticas, pero que tenían como común denominador el uso del movimiento, de manera tal que eso se filtra en muchas de estas obras, que son como el arte cinético y óptico congelado. Es decir, en forma estática lo que está mostrando es esa sugestión, que después esa abstracción tan fantasiosa, tan lúdica, digamos, llena de triángulos, círculos, rectángulos, rombos, etcétera, etcétera, que de algún modo remedan el arte óptico y cinético, las pequeñas rayas que van generando, digamos, campos de texturas o de ritmos visuales, se va hacia una abstracción de borde neto, o sea, una abstracción muy austera de planos que se oponen entre sí y que rompen con la abstracción concreta tradicional, ¿no? Es una abstracción nueva, lo que se llama abstracción postpictórica, y que el paso siguiente es lanzarse al espacio. De ahí que en la galería se reconstruyó, un hecho muy interesante, una obra escultórica de gran porte. De gran porte, sí, realmente una obra importante que responde al tamaño y al color, porque era blanca, digamos, de gran formato. Es una obra que nace del plano, es decir, de seccionar el plano, de calarlo y de plegarlo, y entonces es una obra hecha con planos que se puede recorrer y mirar.
no es la típica escultura táctil de volumen, está más próxima a la escultura inglesa de la New Generation, que es la escultura minimalista que aparece en los años 60 y que rompe con los criterios tradicionales de la escultura. Entonces de ahí se reconstruyó esa obra que se llama Diedro, que forma parte de los proyectos espaciales de Elizalde, que algunos se realizaron. Bien, y vos después, decías que tenés una entrevista con él. ¿Esa entrevista se va a publicar? Sí, justamente se va a publicar un libro catálogo, con gran parte de la obra de este periodo, la expuesta, y también los bocetos. Hay un ensayo que elaboré especialmente para la exposición, y esa entrevista que tenía inédita, de 1987, donde él habla específicamente de todo este proceso, de su preparación y de su desenlace, ¿no? De manera que en realidad la entrevista es muy rica, muy interesante, porque está ahí la voz de Elizalde, a quien conocí bien, y muchas veces conversé con él más allá de esta entrevista, de manera que conozco... Él muere en el 2015, ¿no? Sí, conozco bien su pensamiento, y era un artista muy sólido. A mí me encantaba porque hablábamos de pintura muy intensamente, porque era un tipo muy conocedor. Digamos, bueno, la formación de Grela es justamente eso, ¿no? Claro. Y él lo tenía muy marcado, esa cuestión. Guillermo, hay un apartado en la muestra donde hay un óleo que va a ir rotando, ¿no? Bueno, en realidad este es lo que ellos llaman la cabina, porque la muestra se expande en toda la sala, ocupa el gabinete, ocupa la sala principal y también la cabina. Allí en la cabina, en este momento hay un óleo, un paisaje muy austero, donde se puede ver cómo él retoma la pintura y retoma la figuración, una figuración intimista sobre el paisaje urbano, y en ese paisaje urbano uno puede ver los mismos trazados geométricos de sus obras de vanguardia. Es decir, esa dureza, digamos, esa reflexividad y al mismo tiempo la sensibilidad puesta en juego, porque la obra de él es el producto de una tensión entre algo muy duro, muy racional, muy reflexivo, y al mismo tiempo algo que tiene que ver con lo sensible, con lo sensorial, con la textura, con los planos de adorno. Es decir, hay un juego permanente que en toda la obra se puede ver justamente esa tensión, ¿no? Es decir, es una efusión de la sensibilidad, pero al mismo tiempo contenida por formas muy austeras, muy rígidas, muy poco concesiva. Es una pintura poco concesiva, pero al mismo tiempo que atrae mucho. Creo que hoy hay ojos para esa pintura, que en su momento rompía con los cánones de lo que estaba establecido, que era la pintura del Grupo Litoral, la gran escuela del Litoral, que era el regionalismo modernista, que de algún modo era lo dominante, y frente a la cual se opuso la vanguardia. Una vanguardia no es un fenómeno meramente lúdico y divertido que salen a romper porque sí, sino salen a romper porque hay una tradición que oprime. Claro. Cuando esa tradición se consolida a tal punto que se vuelve insoportable, aparece la rebeldía de la vanguardia. Esto es históricamente así. Y entonces la vanguardia, más allá de su carácter lúdico, autoexpresivo, divertido, golpeante, en fin, más allá de esa extroversión a menudo extravagante, hay un sentido que es justamente romper con un estado de cosas para generar algo nuevo, algo emergente, ¿no? Bueno, Guillermo, hay gente que nos pregunta si se puede visitar en la galería, le decimos que sí, ahí en Balcarce 238, ¿no? Por supuesto, sí, se puede visitar y espero que la disfruten realmente, porque es una oportunidad de confrontarse con la historia de la ciudad, que está a la altura de cualquier ciudad del mundo. Bien. Esto es lo interesante. Esta muestra podría estar, nuevamente lo digo, porque este año he curado también una muestra importante de Grela, y este caso es nuevamente un fenómeno que se podría mostrar en cualquier parte del mundo y verdaderamente haría un muy buen papel.
Bueno, siempre es un placer charlar con vos y los oyentes participan desde sus casas cuando lo hacemos en vivo. Hay una oyente, Adri, que dice que en 3 de febrero al 400 abrió una pequeña galería, ha vuelto el arte a la ciudad, dice. Qué lindo, ¿no? Bueno, qué bien. Al barrio, ha vuelto el arte al barrio, dice. Buenísimo. Fascinante la charla, dice Paula también. Voy a pasar a ver la muestra de Elizalde. Fenómeno, buenísimo, buenísimo. Me alegra mucho que tenga recepción. Bueno, te mandamos un gran abrazo y hasta el próximo sábado. Un abrazo para todos y todas. Chao, hasta luego. Guillermo Fantoni con nosotros en Happening.